Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener el tema de resolución de triángulos, para lo cual tenemos el primer problema. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice: desde la punta de una torre de 100 metros de altura, un observador ve en dirección norte un avión, con un ángulo de elevación de 60 grados y se encuentra exactamente sobre un helicóptero. Ya, quiere decir que el avión, ¿dónde estamos? Acá. Nos dice que el avión se encuentra sobre un helicóptero en el piso, al que se ve con un ángulo de depresión. Ya, un momento, vamos a plantearlo. En ese mismo instante, en dirección sur, se observa una avioneta. En este caso, ahorita vamos a poner nuestras coordenadas. Una avioneta con un ángulo de elevación de 30 grados. Calcular la distancia entre el avión y la avioneta en ese instante, sabiendo que, tomando como referencia la línea de la vista del observador, la altura del avión es a la altura de la avioneta como 3 a 2. Ya, entonces plantearemos. Primeramente nos dice las coordenadas, nos menciona las coordenadas. Entonces vamos a realizar esta parte de estas coordenadas. Vamos a tener acá. Vamos a tener nuestras coordenadas. Este va a ser el este, el oeste, el norte o el sur. Listo. ¿Qué nos decía? Desde la punta de una torre. Primero graficaremos una torre acá. Acá vamos a graficar una torre. Graficamos una torre. Deberíamos hacerlo con azulita y acá no es directamente. Esta va a ser nuestra torre. Ya, en esta torre, la punta de una torre de 100 metros nos da la altura de esta torre. Esta va a tener una altura de 100 metros. Acá, una altura de 100 metros. 100 metros. Listo. Hasta ahí y hasta acá. Esa altura de la torre es de 100 metros. Un observador ve en dirección norte. Desde la punta hay un observador en la punta, nos menciona. Acá tenemos un observador. Este que es el observador. Un observador ve en dirección norte. Exactamente sobre un helicóptero. No. Ve en dirección norte un avión con un ángulo de elevación. Norte, con un ángulo de elevación. Bien, puede ser el ángulo de elevación acá o a este lado. Entonces, ordenaremos estas coordenadas, podemos girarlo. Vamos a tenerlo así. Trabajaremos que este lado sea nuestro norte, entonces rotamos todo esto. El norte va a quedar siendo, o mejor, con este mismo. Borramos. Hacemos nuestro norte normal. Listo. Acá, listo. Nuestro norte va a ser este lado. Vamos a tener, va a observar, nos menciona, va a observar con un ángulo de elevación de 60 grados. Entonces acá va a observar con un ángulo de elevación. Ay, no quiere dar una línea. Una simple línea, no quiere dar, a ver. De acá sacamos una línea hasta acá. Ya. No. Ya, listo. Con un ángulo de elevación de 60 grados. Un ángulo de elevación de 60 grados. Listo. De ahí está observando con un ángulo de elevación de 60 grados. A partir del observador. Y que se encuentra exactamente sobre un helicóptero en el piso, al que se le ve con un ángulo de depresión de 45, dice. A ver acá. Y se encuentra exactamente sobre un helicóptero. Acá está el avión. Acá está un avión. Ahí queremos el avión. Este es un avión. Ya, nuestro avión.
Y bajo esto se encuentra un helicóptero. En esta parte podría ser. De acá bajamos hacia este lado. Y exactamente a la misma rectura se encuentra un helicóptero. Entonces el helicóptero lo vamos a graficar también. Vamos a tener así el helicóptero. Listo. Tenemos un helicóptero que se le ve con un ángulo de depresión. Entonces el ángulo de depresión va a ser acá. Un ángulo de depresión de 45 grados. Este ángulo va a ser de 45 grados. Muy bien. El ángulo de depresión va a ser 45 grados. En ese mismo instante, en dirección sur, este es nuestro norte. Esta es nuestra dirección norte, ¿no ve? Este norte. Nuestra dirección sur va a ser este lado. Nuestra dirección sur va a ser este lado. Entonces vamos a tener, en dirección sur se observa una avioneta, dice, con un ángulo de elevación. Entonces se observa con un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces esto era 60, acá con un ángulo de elevación de 30 grados. Más así. Una avioneta con un ángulo de elevación de 30 grados. Nos menciona acá, 30 grados. Graficamos nuestra avioneta. Nuestra avioneta de 30 grados con un ángulo de elevación de 30 grados. Calcular la distancia entre el avión y la avioneta nos menciona. Entonces hay que calcular esta distancia. Desde el avión hasta la avioneta. Esta distancia nos menciona calcular. Esta distancia. Entonces nuestra incógnita va a ser, vamos a poner solución, calcular la distancia. Calcular la distancia entre el avión y la avioneta en ese instante, sabiendo que tomando como referencia la línea de vista del observador. Esta es la línea de vista del observador. La altura del avión es a la altura de la avioneta como 3 a 2. Allá, ¿qué nos está diciendo? Esta altura, que vendría a ser esta altura del avión, la altura del avión, estamos mucho que sí, acá. La altura del avión, la llamaremos H mayúscula. La altura del avión es a la altura de la avioneta. Acá la altura de la avioneta también tenemos. Acá nos está mencionando, ¿no? Sabiendo que tomando como referencia la línea de vista del observador. El observador se encuentra acá. Esta es la línea de vista del observador. La altura del avión, ya tenemos, es a la altura de la avioneta. Y antes la avioneta le pondremos una altura igual. Una altura H minúscula de la avioneta. Entonces esta es una condición, ¿no? La altura del avión, o sea H, nos dice que es a la altura de la avioneta. ¿Qué quiere decir eso? Que es una relación sobre la altura de la avioneta. La altura del avión es a la altura de la avioneta como 3 a 2. Entonces es una relación de 3 a 2. Este es un dato muy importante que tenemos. Vamos a llamar 1. Una ecuación 1. Ahora sí, solucionaremos. ¿Qué datos podemos tener acá? Aquí podemos observar un triángulo rectángulo. En este lado un ángulo de 60. Podríamos poner unas variables acá. Podemos completar también los ángulos acá. Tenemos 60, 30. Este sería un ángulo de 90. Acá 60 más 30 es 90. Y el restante tendría que ser 90. Listo. Ya que todo este ángulo debería de valer 180 grados. Ahora, podemos dar algunas variables a esta hipotenusa. Por ejemplo, esto lo podemos llamar A. A este le podemos llamar B. Listo. Una vez realizado eso,
lo que podemos hacer es de que acá tenemos una altura de 100 metros igual, de la misma manera. Si esta es una altura de 100 metros y medimos el ángulo, esta hipotenusa, ¿cuánto valdría? Podríamos hallar tal vez, a ver. Esta está sobre el helicóptero, el avión. Entonces, lo que vamos a tener es que, a ver, daríamos variables a qué partes más tendríamos. Si esto es 90, estas serían las hipotenusas, ¿no? Este triangulito. Este triangulito lo desarrollaremos. Vamos a tener lo siguiente. Cateto y el otro cateto forman un ángulo de 90. En sí va a estar ese triángulo así, de esta manera. Acá lo vamos a notar. Va a estar así más o menos. Este va a ser A, este va a ser B y este va a ser la distancia que buscamos, ¿no? Listo. Esto por Pitágoras nomás. La distancia va a ser igual al cuadrado, a la raíz cuadrada de A, el cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Listo. Ahora sí. Esto lo podemos llamar ecuación 2. Listo. Una vez que tenemos la ecuación 2, también podríamos hallar, a ver, a esta altura tenemos 100. A este le podemos dar una variable a esta parte. A esta parte le podemos llamar C. C, listo. Esta altura conocemos que es 100 metros, ¿no? Esto de acá. Esto de aquí es 100 metros. ¿Qué es este mismo 100, no? 100 metros. Si sacamos la tangente de 45, sacando la tangente de 45, vamos a tener 100 sobre C. Eso nos estaría quedando en esa parte. Entonces vamos a tener en esta parte, a ver, ya, la tangente de 45 grados va a ser igual a 100 cateto opuesto sobre la adyacente, que sería C. Ya, de acá vamos a tener la tangente de 45, ¿cuánto vale? Vale 1. Esto vale 1. Listo. Entonces vamos a tener que pasar a multiplicar por 1. Este es 100, no es 10. Este es 100. Listo. Es el cateto opuesto. 100 sobre C, sobre la adyacente. Este tangente de este 45 estamos sacando. Entonces, C pasamos a multiplicar. C va a ser igual a C por una C. Tenemos 100. Nos queda 100. 100 que es 100 metros en este caso, pero al final no necesitamos la variable C, necesitamos la D. Al final colocamos las unidades. Ya, C nos está dando que vale 100 metros igual. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tal vez podríamos sacar teniendo el valor de C, podríamos sacar el coseno de 60, tal vez el coseno. Teniendo el valor de C sería coseno, sería adyacente sobre hipotenusa. En este caso, adyacente sobre hipotenusa. A ver, acá vamos a tener el coseno de 60 va a ser igual a adyacente, que sería C, sobre hipotenusa. Hipotenusa es A. En nuestro caso hemos puesto A. Tenemos el valor de A. Listo. Una vez que hemos puesto el valor de A, creo que no nos va a convenir. A ver, ¿qué estaríamos haciendo en esta parte? Tenemos el valor de C. Cosa en sí, vamos a hallar el valor de A. C tenemos, vale 100. 100 y esto es sobre A. Listo. Coseno de 60. Coseno de 60 nos da que ese es un medio. El valor nos da que es un medio. Tenemos un medio. Listo. ¿Cómo nos va a quedar la ecuación ahora? Nos va a quedar que un medio va a ser igual a 100 sobre A. Listo. Tenemos el valor, podemos tener el valor de A. Pasamos a multiplicar acá. Vamos a tener lo siguiente. A va a ser igual a este 2 que pase a multiplicar al 100. 2 por 100, 200. Entonces hemos hallado el valor de A.
Ya tendríamos el valor de C, ya tenemos el valor de A. Nos tocaría hallar el valor de B para poder hacer en acá, para poder reemplazar acá. Entonces ya tendríamos el valor de A. Nos tocaría hallar el valor de B. Usamos este triángulo rectángulo de esta parte. Lo vamos a hacer en esta parte. Ya, esta parte lo vamos a borrar, no pasó nada. Listo. Acá. Listo. Tenemos. ¿Cómo podemos hallar el valor de A? De H, perdón. El valor de H. ¿Cómo hallamos el valor de H? Podemos hacer un seno opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a hacerlo. El seno del ángulo de 30, el seno del ángulo de 30 grados va a ser igual a el opuesto, que sería H sobre B. Listo, muy bien. Y el seno de 60 nos da un valor de... El seno de 30, perdón, nos da un valor de... En este caso nos da raíz de 3 sobre 3. Ya, pero ahora necesitaríamos hallar de otra manera el valor de H. El valor de H. O este H podemos hallar también. Y podríamos reemplazarlo acá. Entonces, lo que podemos hacer es... ya teniendo el valor de A y C, podríamos haber hallado H. Y reemplazar en la ecuación 1. Entonces esperamos esta ecuación a tratar. Eliminamos... Porque no tenemos ambos valores, en vano vamos a reemplazar. Primero hallaremos H. Y una vez hallando H ya vamos a tener H minúscula, que es este. Y vamos a poder hallar B. Ahora sí. Entonces tenemos que hacer acá Pitágoras. A ver, vamos a tener este triangulito. Este triangulito va a ser así, de la siguiente forma. Aquí nos está dando A. ¿A cuánto vale? A vale... ¿Dónde está el valor de A? 200. La hipotenusa vale 200. Y esta H. Y C. Tenemos el valor de C que vale 100. Listo. Y por Pitágoras tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos, pero al cuadrado. La suma de los catetos al cuadrado. Tenemos H al cuadrado más 100 al cuadrado. Y vamos a tener H, despejamos H, vamos a tener 200 al cuadrado, esto va a ser ahí, menos 100 pasa a restar 100 al cuadrado. Ya. ¿Cuánto nos va a dar este valor? A ver, sacamos H. Vamos a tener raíz cuadrada de... podemos factorizar 100. Aquí vamos a tener 2 al cuadrado. Este va a ser al cuadrado. A ver, esta parte de la factorización haremos así. Esta parte de la factorización haremos así. Vamos a tener raíz cuadrada de... Factorizaremos, a ver, esto vamos a volverlo así, 100 por 200, por 2, va a ser 200, pero está elevado al cuadrado y afecta a ambos, menos 100 al cuadrado. Entonces, al operar esto vamos a tener que factorizaremos el valor de 100. Vamos a tener raíz cuadrada de 100 al cuadrado, factorizando este 2 al cuadrado se va a quedar, que va a ser 4 menos, hemos factorizado 100 al cuadrado, 1. Listo, tenemos este valor. Esto va a salir de la raíz. Vamos a tener H igual a 100 raíz cuadrada de... ¿Cuánto nos da acá? 4 menos 1 es 3. Raíz cuadrada de 3. Listo. Entonces ya tendríamos el valor de H. Las unidades igual están en metros, ¿no? Entonces... Esto vamos a reemplazar en la ecuación 1 y vamos a hallar el valor de H minúscula. Y H minúscula luego vamos a relacionar en este triángulo y vamos a hallar B. Y con eso vamos a calcular la distancia. Vamos a bajar un poco más. Acá. Vamos a poner con la ecuación 1. Con 1.
vamos a tener en la ecuación 1 el valor de h. El valor de h minúscula vamos a hallar. Despejaremos. Vamos a tener este 2 que pase a multiplicar. Vamos a tener 2 por h mayúscula. Y este 3 que baje a dividir. Entre 3 igual a... Este h pasa a multiplicar, que va a ser h. Listo. Reemplazando el valor acá. Esto nos ha dado un valor de 100 raíz cuadrada de 3. Listo. Ahora multiplicamos, va a ser 200 raíz cuadrada de 3 entre 3. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener h igual a 2 por 100, 200 raíz de 3 entre 3. Igual en metros esto, ¿no? Todas las unidades están en metros. Eso es sobreentendido. Este igual está en metros, este igual está en metros. Listo. Ahora, relacionamos el otro triángulo. Vamos a hacer acá. Listo. Como último, vamos a tener lo siguiente. Relacionamos este triángulo de acá. Es un triángulo donde la hipotenusa es B, el cateto opuesto al ángulo es H. Entonces podemos hacer un seno en esa parte. Podemos operar con seno. Vamos a tener acá. Vamos a tener acá así. Vamos a tener el seno de 30. El seno de 30 va a ser igual a... El seno de 30 va a ser opuesto H sobre hipotenusa, que sería B. El valor de H conocemos. El valor de H conocemos. Nos ha dado... acá está el valor. Este es el valor. Nos ha dado un valor de 200 raíz de 3 entre 3. Listo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a pasar a multiplicar B igual a... El seno de 30 bajamos a dividir. Seno de 30. El seno de 30 tiene un valor de 1 medio. Tiene un valor de 1 medio. Y vamos a tener aquí abajo 1 medio. 1 medio. Y aquí vamos a tener 200 raíz de 3 entre 3. Por medios y extremos vamos a hacer lo siguiente. 2 por 200 va a quedarnos 400 raíz cuadrada de 3. Entre medios 3 por 1, 3. Entonces el valor de B nos está dando que sería 400 raíz de 3 entre 3 metros también. Listo. Ya tenemos este valor. Ahora vamos a reemplazar en la ecuación 2. Y con eso concluimos. Porque nos estaba pidiendo la distancia entre... Acá, la distancia entre el avión y la avioneta. Listo. Tenemos eso. Venimos acá. Con la ecuación 2. ¿Dónde está la ecuación 2? Acá. Con la ecuación 2. Con la ecuación 2 vamos a tener lo siguiente. Que la distancia es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. El valor de A es 200 metros. Vamos a poner 200 al cuadrado. Más el valor de B al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Vamos a tener 400 raíz cuadrada de 3 entre 3. Todo eso tiene que estar al cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar acá? Va a ser distribuir el exponente. Acá vamos a tener 200 al cuadrado más 400. 400 que vendría a ser 4 por 200. No, 2 por 2. 2 por 100. No, 2 por 200 sería esta parte. Estamos mal. Sería 4. En esa parte para factorizar 200. Vamos a tener 2 por 200. Acá. Tenemos 200. Distribuimos aquí va a ser. ¿Dónde está? Acá.
pondremos nomás 400 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado entre 3 al cuadrado. Listo. En esta parte vamos a tener la raíz cuadrada de, podemos factorizar 200 al cuadrado. En esta parte vamos a tener 200 al cuadrado más, esto lo dividimos, vamos a tener 2 por 200. Ya 2 por 200 es 400, pero está elevado al cuadrado, entonces va a afectar el exponente a ambos. Por raíz de 3, y raíz de 3 el cuadrado se va a eliminar. Vamos a tener que eliminar la raíz cuadrada. Y vamos a tener 3 entre 3 al cuadrado. Y aquí una 3 en el numerador y en el denominador también se puede eliminar. Vamos a tener lo siguiente. Este 3 con un 3 del denominador. Lo que vamos a factorizar es 200 al cuadrado y aquí tenemos 200 al cuadrado. Ahora sí, acá vamos a tener d igual a, como factorizamos, raíz cuadrada va a ser de 200 al cuadrado, factorizando. Si factorizamos de aquí 200 al cuadrado nos va a quedar 1, vamos a tener más 2 al cuadrado va a ser 4, eso nomás nos va a quedar acá, 4 entre 3. Listo. Ahora sí, como está multiplicándose acá, esto va a salir de la raíz cuadrada. Lo que nos va a quedar 200 sale de la raíz cuadrada, 200 raíz cuadrada de, esperamos esto, nos va a quedar en un común denominador, va a ser 3, 3 por 1, 3 por 1, 3, más 3 entre 3 a 1, 4. Y aquí nos queda 200 entre raíz cuadrada de 7 entre 3. Listo. Esto también sería 200 raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 3. Factorizamos, racionalizamos. Tiene que haber raíz en el denominador y vamos a tener acá vamos a tener 21 en el numerador. Vamos a tener 200 por 21, raíz cuadrada de 21. Ambos en una sola raíz y están en producto, 3 por 7, 21. Y en el denominador, raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado y se va a hacer 3. Por lo tanto, la solución del problema nos decía cuál es la distancia del avión y la avioneta, va a ser 200 tercios de la raíz cuadrada de 21 metros. Entonces esta viene a ser la solución del problema 1. Esta es la solución del problema 1. Listo. Ahora sí. Recapitulando, hemos realizado primeramente hemos analizado este triángulo donde nos daba la incógnita que teníamos que hallar. Teníamos un ángulo de 90, teníamos que hallar el valor, nos hemos dado valores, aquí es A y este es B, estos catetos A y B, acá podemos observarlo, acá en esta parte, listo. De acá hemos hecho Pitágoras y con eso ya teníamos la variable acá que teníamos que calcular, la distancia entre el avión y la avioneta, y ambos catetos, para lo cual teníamos que hallar el valor de A y el valor de B. Y como hemos empezado, primeramente para poder hallar hemos hecho uso de la tangente de 45, porque ya teníamos un valor de una altura, la altura de la torre donde estaba el observador, y hemos calculado el valor de C. Hemos usado el siguiente triángulo, que ha sido el triángulo donde está el ángulo de 60. Tenemos una altura H, el coseno, acá, coseno, y al hacer coseno es adyacente sobre hipotenusa. Hemos usado C, ya teníamos el valor de C y el valor de A. El valor de C era 100, el valor de A era A. Calculamos el valor de A, nos ha dado 200 metros. Ya teníamos la primera variable, nos faltaba B. Pero para poder calcular B, ya acá teníamos el valor de C, también ya teníamos el valor de A. Podíamos calcular H y después calcular la H minúscula en esta fórmula.
Eso es lo que hemos hecho. Hemos agarrado el triángulo donde está H, A y C. A, todo esto valía, ¿dónde está A? 200. Entonces está acá 200. Y C, que está acá, valía 100. ¿Dónde está C? Acá, hemos calculado 100. Después de eso hemos hecho Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, pero al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos. Y entonces con eso hemos calculado la altura H mayúscula. Esa H mayúscula hemos reemplazado con la ecuación 1. Tenemos la ecuación 1, H mayúscula nos ha dado... este 2 hemos pasado a multiplicar, 2 por H, tenemos 2 por H. Este 3 hemos pasado a dividir, tenemos el 3. Este H hemos pasado a multiplicar, tenemos H. Entonces, una vez calculado H, tenemos H mayúscula, multiplicamos 2 por 100, 200, raíz de 3 entre 3 metros. Esa era la altura de la avioneta respecto a la línea del observador, entonces, a la vista del observador, perdón. Entonces ya teníamos H. Esta H, al calcularlo, podíamos hacer uso de este triángulo, que sería el seno de 30. Acá está. El seno de 30, que es el opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el cateto opuesto es H y B. Pero H ya teníamos. Acá está el valor de H minúscula, que es este valor, 200 raíz de 3 sobre 3. Y el seno de 30, que vale 1/2. Despejamos B. Y por medios y extremos nos ha dado que es 400 raíz de 3 sobre 3. El valor de B ya estaba calculado. Entonces ya teníamos también el valor de B. Una vez calculado el valor de A, el valor de B, entonces hacíamos solamente el uso de la ecuación 2. Con la ecuación 2 reemplazamos el valor de A. Nos ha dado 200, pero 200 al cuadrado acá. 200 al cuadrado. Más B al cuadrado. El valor de B tenemos acá, que es 400 raíz de 3 sobre 3 al cuadrado. Y una vez realizado eso, factorizando, sacando la raíz cuadrada y todo eso, nos ha dado un valor de D, que sería 200 sobre 3 por raíz de 21 metros. Esa vendría a ser la distancia entre el avión y la avioneta. Ahora, como segundo problema, vamos a tener el tema de circunferencias. En este caso, a ver, vamos a insertar un nuevo problema en esta parte. Un problema número 2. Acá. Vamos a tener el problema número 2. Insertamos, a ver. Ya. Insertamos este problema acá. Tenemos lo siguiente. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice determinar los radios de dos círculos tangentes exteriormente, sabiendo que la distancia entre sus centros vale d y que el ángulo que forman las tangentes y que el ángulo que forman las tangentes forman tangentes externas. Esta parte está mal transcrita, a ver. Y el ángulo, a ver, vamos a hacerlo acá en la transcripción desde esta parte. El ángulo, no, acá, esta parte está errónea. Todo esto hasta aquí, ya. Sabiendo que la distancia entre sus centros vale d y que el ángulo que forman las tangentes externas comunes vale alfa. Ya. Este problema es de circunferencias. Vamos a recordar un poco qué son tangentes. La tangente en una circunferencia prácticamente viene a dar que es una recta que pasa por cualquier punto, puede pasar de la circunferencia. Por cualquier punto, no, así no. Pasaría por cualquier punto en una circunferencia. Ya, puede ser en este punto. Fuera de esta circunferencia. Y la peculiaridad que cuando se dice que es tangente entre el radio y esta recta, siempre nos va a dar un ángulo de 90.
Eso vendría a ser una recta tangente. Recta L tangente a la circunferencia. Listo. Una vez que hemos entendido eso, lo que vamos a hacer es graficar nuestro problema. Nos habla de dos circunferencias. Entonces lo que vamos a hacer es graficar. Ya hemos puesto solución, vamos a tener lo siguiente. Determinar los radios de dos círculos tangentes exteriormente. Nos hablan de dos círculos, los radios. Entonces quiere decir que son dos circunferencias de radios distintos. Acá vamos a graficar una circunferencia, ya, y la otra que sea más pequeña. Puede ser así, tal vez. Ya, pero no están tangentes porque nos dicen dos círculos tangentes exteriormente. Dice exteriormente. A ver. Tratemos de arreglar esto, que lleguen a ser tangentes. Vamos a tener lo siguiente. Ver. A ver ahí. Vamos a ver. Ya, es esta tangente. Muy bien. Muy bien. Nos dicen determinar los radios. Ambos tienen un radio. Entonces, este va a ser. Este que sea de radio. Este va a tener otro radio y este tiene otro radio. Porque nos menciona determinar los radios de dos círculos tangentes exteriormente. Ahorita ambos están tangentes. ¿Qué quiere decir? Que el radio de acá. Acá hay una recta. Y acá. Esto va a ser una línea recta. Simplemente se van a unir el radio de este círculo mayor y el radio de este círculo menor. Vale D. O sea, este radio hasta ahí. Esto me está haciendo renegar acá. No es recto tampoco acá. Están tangentes acá. Nos dice la distancia entre sus centros vale D. Esta distancia que vendría a ser de acá a acá, el radio R mayúscula. R le vamos a llamar a este R minúscula. Vale D. Entonces, una condición ahí. D es igual a R mayúscula más R. Esa es una condición que nos dice ahorita. El ángulo formado que forman las tangentes externas comunes. Hay una tangente externa, tangentes externas comunes. Vale alfa, dice. Ya, entonces, para que sean comunes, este puede tener una tangente por cualquier lado, pero tiene que haber una tangente común que les llegue a ambos. Entonces, esa tangente va a ser esto. Esa tangente va a ser eso. Estaría tocando en este punto y en este punto. Y del otro lado también las tangentes externas. Entonces externas. Esto igual va a ser una tangente externa. Pero en este lado no se va a cerrar. En la parte menor se va a cerrar. Entonces acá va a tener otra tangente igual. A ver si hemos hecho rectos. Sí, pero... A ver. Trataremos de arreglar las rectas tangentes. Porque hay una recta tangente que... Ya, puede ser. Puede ser, pero no. Ambas acá son tangentes. Pucha, no quiero dar la pizarrita. A ver. En esta parte vamos a corregir así. Tenemos nuestra regla. Acá. Entonces directamente acá graficamos nuestra tangente común, una tangente, el ángulo que forman, acá dice, el ángulo que forman las tangentes externas, ahí tangentes externas está mencionando, forma un ángulo, pero estas rectas tangentes tienen que ser comunes. Entonces en esta otra parte, así. Entonces estas rectas tangentes forman un ángulo, nos está mencionando. Y ese ángulo es alfa. No se nota bien acá. Alfa. Acá.
Este angulito va a ser alfa. Muy bien, alfa. Ya, al ser externas, en esta parte también tenemos que graficar bien. Vamos a borrar esta parte. La goma está muy gruesa. Acá, esto no estaba recto. Esto borraremos. Esto es recto. Vamos a hacer el uso de nuestra reglita. Corregimos. Listo. Ya. Su punto medio más o menos está por acá. Del otro igual su punto medio más o menos está por acá. Entonces agarramos nuestra regla. Listo. Más o menos ahí. Entre los dos centros. Listo. Entonces este es el punto. El radio. ¿Dónde estamos? Con el lapicito. Listo. Este es el radio. Esto era R. Esto era R mayúscula. R mayúscula no quiero rayar. Esta parte. No, acá no. Y eso nos desaparece la regla. Acá tenemos R mayúscula. R mayúscula y esto R minúscula. Listo, como mencionábamos hace un momento, hay un punto tangente acá, que con el radio siempre va a formar 90 grados. Este sería el radio R. Y en aquí de la misma manera. Hay una recta tangente con su radio. Y R más R valía D. Este ángulo valía alfa. Nos pide determinar R. Los radios nos pide R. Y la otra R. Esos dos nos dicen determinar. ¿Qué podemos hacer? Prácticamente acá podríamos, qué sé yo, a ver. Trazaríamos acá una paralela a esta recta. A ver. Y podríamos calcular con un ángulo, pero ese ángulo no vamos a tener, a ver. Intentaremos hacer. Vamos a tener nuestra reglita acá. Ahí sería. Ya, pero cambiaremos esta parte, a ver, para que se entienda mejor. Acá. Cambiamos esto, que está en la parte de abajo. Que si no, no se va a ver bien. Acá. Así, acá vamos a tener R y acá R. Listo. Trazaremos en esta parte una recta paralela a esta recta paralela va a ser entre estas dos, así. Esta recta va a ser paralela a esta. Ahora podríamos calcular en esta parte, a ver, acá va a ser 90 grados con esto. Después, esta distancia, ¿qué puede ser? Esta distancia de acá podría ser, como es paralela, se está reflejando este radio en esta parte. Entonces todo este radio, toda esta distancia de acá, toda esta distancia va a ser R. Por esto, por acá. Porque al ser paralelas es la misma distancia acá y acá. Listo. Entonces esta distancia de acá, ¿qué podría ser? El radio total menos este radio, que sería R mayúscula menos R. En esta parte. A ver, lo vamos a hacer con un rojito, para que se note. Esta distancia de acá va a ser R mayúscula menos R. ¿Por qué? De acá a acá tiene un valor de R mayúscula. Este es radio mayúscula que está acá. Radio mayúscula. Entonces, ese es radio mayúscula. Quítale esta parte. R mayúscula menos R nos da este valor. Por eso.
Ahora, ¿cómo podemos calcular acá? No tenemos el valor de este ángulo. Podríamos hacer, a ver, en esta parte podríamos segmentar. Claro que sí. Al ser dos tangentes, esto llega a partir el ángulo en esta parte. Agarramos nuestra reglita. Vamos a tener así esta parte. Listo. Listo. Acá. Agarramos esto y trazamos hasta el final. Están llegando a un punto, un mismo punto común en esta parte. Las circunferencias no lo he hecho a escala, pero sí así. Cumple lo que vendría a ser, porque están interactuando acá ambos radios. Y al ser tangentes, esta directamente va a llegar a unirse con las otras tangentes. Pueden probarlo si lo hacen con un compás tal vez. En este caso no lo he hecho. Ahora, este ángulo de acá podríamos obtenerlo. Sería este triángulo pequeño, vendría a ser este mismo, el reflejo, o sea, este angulito. Y al partir el ángulo a la mitad de acá, este sería alfa medios. ¿Ya? Entonces ese alfa medios se va a reflejar en el otro triángulo. Ya que son paralelas y están yendo en un mismo eje, ambos. Ahora, extraeremos este triángulo pequeño. Este triángulo pequeño vamos a extraer en esta parte. Vamos a tener así, para que se entienda mejor. Triángulo pequeño lo vamos a extraer. Listo. Así. Listo. Esto no sé por qué siempre aparece así. Ya. Listo. Estamos extrayendo el triángulo pequeño. Este triangulito. El azulito. Que es así. El triángulo azulito. Con un ángulo de alfa medios. Por esto, no hemos dicho que tiene un solo eje. Y al ser paralelas, refleja el mismo ángulo en esta parte. Ángulo alfa medios. Este es el ángulo de 90 acá. Este ángulo. ¿Ve? Este 90 acá. Esta parte acá 90. Observaremos de más cerca. Acá tenemos. Refleja esto. Son paralelas. Muy bien. Y lo que va a pasar es reflejarse el mismo ángulo en esta parte. Ya espero que se entienda esa parte bien. Esta distancia de acá, que sería R menos R, lo vamos a poner con rojito. R menos R. Y de acá hasta acá no tenemos el valor, pero sí este de acá. Tenemos R más R. Esto va a ser R. Este va a ser el valor de R más R. Listo. Ahora sí, tenemos la distancia R más R. Acá, ¿qué podemos usar? A ver, el opuesto sobre hipotenusa. Sería seno. Seno de alfa medios va a ser igual a el seno, que es el opuesto, sería esto. Y la hipotenusa sería este, ¿no ve? El opuesto sería R. Estamos mal en esa parte. Sí, R menos R sobre R más R. ¿Qué es R más R? D, ¿no ve? D, listo. El seno de alfa medios. Esto pasaremos a multiplicar. Vamos a tener R menos R. R menos R igual a D por el seno. Esto va a ser igual a D, ¿no ve? Listo. Seno de alfa medios. Listo. Una vez que tenemos este valor, lo que vamos a hacer es llamarlo ecuación 2. Ahora sí. Vale D. D va a ser un valor del problema. Y alfa igual.
no tenemos valores numéricos, entonces en este caso las respuestas van a ser algebraicas. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo el valor de R y de R minúscula. Entonces en este caso con la ecuación 1 podemos hacer, la ecuación 1 va a ser R más R igual a D. Esto lo vamos a llamar la ecuación 1, ¿no? Ahora estas ecuaciones lo vamos a sumar. Al sumar vamos a tener el valor de R mayúscula y R minúscula se va a eliminar. ¿Cómo va a estar esto? Vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a sumar primero. Acá vamos a sumar. Listo. Vamos a tener lo siguiente. R más R, 2R. Menos R más R, 0. Igual. D seno de alfa medios más D. Listo. Entonces R va a ser igual a, despejamos R, bajamos el 2 a dividir. Antes de esto podemos factorizar el D. Factorizamos D, nos va a quedar seno de alfa medios más, hemos factorizado la D, va a quedarnos 1. Y este 2 pasamos a dividir y se queda acá. Con eso ya hemos hallado el valor de R. Por lo tanto hemos hallado el valor de R. Ya está el valor de R. Ahora para hallar el valor de R minúscula sería hacer lo mismo pero restando ambas ecuaciones. ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a tener R menos R igual a D seno de alfa medios, y en la otra ecuación que vendría a ser R más R igual a D. Ambas ecuaciones vamos a restarlas. Restamos ambas ecuaciones, nos va a dar lo siguiente. R más R, restando R menos R nos da 0, menos R menos 2 veces R. Listo. Vamos a tener D seno de alfa medios menos esta D. Estamos restando ambas ecuaciones. Lo que vamos a tener es ahora, factorizaremos esta, no, esta es R minúscula. Está mal ahí, no, eso está bien. Estamos confundiendo en esta parte. R menos R era 0, menos R menos 2R minúscula, pero acá. Pequeño error acá. Esto de acá, listo. Es R minúscula. R minúscula, listo. Multiplicamos por menos 1 por menos 1 para eliminar signo. Vamos a tener 2R. Al multiplicar por menos 1 este se vuelve negativo. Cambiaremos nomás, este lo volvemos positivo, que sería D. Esto se va a volver negativo, menos D seno de alfa medios. Ya, listo. Factorizando en el miembro derecho vamos a tener D. Factorizamos D, vamos a tener 1 menos el seno de alfa medios. Listo. Este 2 pasa a dividir y con eso hemos calculado el valor de R minúscula. Este problema más que todo ha sido algebraico. Nos han dado variables literales nomás, no nos han dado datos numéricos. Y estos serían los dos valores que nos pedían, ¿no? Que nos decía determinar los radios de los círculos tangentes exteriormente, sabiendo que la distancia entre sus centros vale D. Y que el ángulo que forman las tangentes externas comunes valen alfa. Las tangentes formaban un ángulo. Entonces al ser tangentes y estos concéntricos pasa una recta igual, pero va a partir el ángulo en dos. Por eso es que sale alfa medios. Alfa medios este lado, alfa medios este lado. Sumas te da alfa. Y este mismo triángulo se va a reflejar en esta parte. Y es este triángulo. El ángulo vale alfa medios. Hemos hecho por el seno, teorema de seno, entonces nos ha dado este valor. A este valor le hemos llamado ecuación despejando, le hemos llamado ecuación 2. Y con la ecuación 1 le hemos sumado y hemos hallado el valor de la misma ecuación, pero en este caso lo hemos restado y hemos hallado el valor de R.
Un problema más en este caso acerca de... A ver, vamos a hacer un problema más. Un problema más. Insertaremos acá. Más abajo. Acá vamos a tener, a ver. Vamos a tener un problema 3. Problema 3. Yo creo que este problema. Este problema más. Va a ser sencillo. Movemos acá. Acá. Listo. ¿Qué nos dice el problema? A ver, vamos a leer en esta parte. Lo he extraído de un texto. Es un problema importante también, que se ve desordenado nada más. Y un poquito para pensar, pero no es sencillo. A ver, acá vamos a poner solución. Ya. Vamos a tener el gráfico. Acá se observa el gráfico de manera pequeña, pero hallaremos los datos. A ver, los datos que nos dice. A ver, graficaremos primero. Vamos a tener de A a B. De A a B. Acá. De A a B. De A a D. De A a C. Esta parte. Listo. Nos menciona y nos dice... Pondremos acá A, B, C, D. Listo. El ángulo acá es alfa. El ángulo acá es tita. Listo. Ahora sí, leemos. Nos dice, del gráfico que se tiene, AD es igual a 3. AD va a ser 3. Todo esto va a ser 3. BC vale 1. BAC vale 1. Y AB es igual a 2 veces CD. AB es igual a 2 veces CD. AB. ¿Dónde es AB? AB va a ser igual a 2 veces CD. CAD. Lo llamaremos una variable. X. Y esto AB. AB nos dice que es 2 veces CD. CD va a valer X. 2 veces X. Vamos a ponerlo. 2 veces X. Listo. Una vez que realizamos eso, prácticamente sería el teorema de los cosenos. ¿Por qué? Si agarramos de este extremo hasta este otro extremo y lo vamos a llamar a esto, qué sé yo, a ver, Y. ¿Qué nos está pidiendo? Hallar CD. CD nos pide. CD. Y CD es X. Lo hemos llamado X. Eso nos pide hallar, ¿ya? Hallar X. Ahora nos da una condición también, que 6 veces el coseno de alfa menos o más menos el coseno de tita es igual a 5. Ya, esa condición más. Esto va a ser la ecuación 1. Una condición está dando. Listo. Aquí se puede observar facilito el teorema de los cosenos. En esta parte igual. En esta estamos poniendo una variable extra. A ver, ¿cómo hacemos eso? Aquí, en esta parte vamos a hacer. Primero con el primer triángulo, ¿ya? El primer triángulo. Con el primer triángulo vamos a tener Y, que sería el teorema de los cosenos. Es la hipotenusa al cuadrado. Bueno, no. El ángulo, el cateto opuesto al ángulo, ¿no? Que sería Y al cuadrado igual a el cateto, en este caso puede ser 2x al cuadrado, 2x al cuadrado más el otro cateto que sería 3. Estamos haciendo este triángulo 1, 3 al cuadrado también. A eso le quitamos 2 veces este cateto, que sería 2x
2 veces 2x por el otro cateto que es 3 por el coseno del ángulo opuesto a y, que sería alfa, coseno de alfa. Listo. Ahí quedaría. Este es el primero. Ahora en el segundo triángulo, a ver, en el segundo triángulo, de la misma manera usamos el término de los cosenos. Vamos a tener y al cuadrado igual a la hipotenusa, cualquiera de estas dos, ¿no? Puede ser 1 al cuadrado más la otra que sería el otro cateto que sería x al cuadrado menos de la misma manera 2 veces el cateto 1 que sería 2 por 1 por el otro cateto que es x por el coseno opuesto a y. Este es y su coseno, el ángulo opuesto es este, el ángulo θ. Listo, ya está. Ahora, ¿qué podemos hacer en esta parte? Prácticamente sumar o comparar. En este caso podemos comparar y cuadrado, este es del segundo triángulo. Comparamos, y cuadrado va a ser igual a el otro y al cuadrado, porque esta es una variable que nosotros hemos puesto para poder calcular y relacionar los datos que nos dan. Entonces, el primer y cuadrado, vamos a poner que sería 4x al cuadrado. 4x al cuadrado más 3 al cuadrado más 9. Menos 2 por 2, 4 por 3, 12. 12x menos 12. Menos 12x coseno de alfa. Muy bien, igual a esto a el otro. El otro y al cuadrado es este, que va a ser 1 más x al cuadrado menos 2 por 1 por x, 2x coseno en esta parte va a ser coseno de θ. Listo. Ahora sí, lo que podríamos hacer es en esta parte tenemos x es cd, x es la variable que tenemos que despejar. Seguiremos esto factorizando. Vamos a tener este que pase a restar, va acá a este lado, vamos a tener 3x al cuadrado. Este 9, este 1 que pase a restar, vamos a tener más 8. Acá nos queda menos 12x coseno de alfa. Listo, este lado nos queda, esto ha pasado, esto nomás. Menos 2 veces x coseno de θ. Ya. Esto va a ser una ecuación, ecuación 1, 2, esto va a ser la ecuación 2. Estos son de los triángulos, ¿ya? La ecuación 2. Acá tenemos una ecuación 1. De esta ecuación 1, a ver, de 1, vamos a tener, despejamos coseno de θ. Coseno de θ va a ser igual a, esto pasa a sumar y este 5 pasa a restar. Vamos a tener 6 veces coseno de alfa, este 5 que pasa a restar, menos 5. Este coseno de θ reemplazamos acá en 2. Vamos a reemplazar acá. Vamos a tener 3x al cuadrado más 8 menos 12x coseno de θ, coseno de alfa, igual a menos 2 veces x coseno de θ. Coseno de θ es 6 veces coseno de alfa. 6 veces el coseno de alfa menos 5. Ahora, en esta parte vamos a tener, acá vamos a tener 3x al cuadrado más 8 menos 12x coseno de θ de alfa igual a, multiplicamos término a término, menos 2x, menos 2 por 6 menos 12 por x por coseno de alfa. Por coseno de alfa. Menos por menos más. 2 por 5, 10. 10x. Listo. Una vez que tenemos esto, términos semejantes en ambos miembros. Menos 12x coseno de alfa, menos 12x coseno de alfa. Este 10x que pase a restar al otro miembro. Vamos a tener 3x al cuadrado menos 10x más 8 igual a 0. Vamos a tener acá 3x por x al cuadrado.
Por aspa simple vamos a realizarlo. Acá vamos a poner, si ponemos 2 por 3, 6, sí, acá 2, acá 4, menos y menos. A ver, probemos, vamos a tener así, menos por más, menos 4x, menos 4x, más por menos, menos 2 por 3, 6x, nos da menos 10x, el mismo valor de acá. Listo, entonces los valores serían, los valores van a ser 3x menos 4 y el otro valor va a ser x menos 2, x menos 2 igual a 0. Ambos valores igualamos a 0 y vamos a tener x vale 4 tercios. Y el otro valor va a ser x igual a 2. Y esas serían las respuestas del problema. Acá nos menciona la respuesta vale 2. ¿Ve? Han obviado esta respuesta. Por lo tanto, la solución sería esto. Ambos valores. Pero no está en x. Recuerden que no podemos dejarlo ahí. Entonces vamos a ver. El valor de CD. El valor de CD. Acá nos dice, acá nos menciona CD. CD va a ser igual a 4 tercios. Coma, CD también va a valer igual a 2. Listo. Esa sería la solución de este problema, que no era tan complicado, solamente era darnos de cuenta. Bueno, ver también, ¿no? Ver también qué aplicar. Ya. Bueno, a ver, un problema más vamos a realizar. En este caso, insertaremos acá. Ya no hay campo, pero veremos. Ya, acá. Sería el problema número 4. Problema número 4. Vamos a tener este. Ya. Del mismo texto. Examen 2018, 1-2018. A ver acá, así, para que se pueda leer mejor. Ahí. Así. Ya. Un globo se suelta. Antes tenemos que insertar el gráfico. Yo le realicé el gráfico acá. Esto vamos a reducir el tamaño. Ya, ahí. Ya, listo. Muy bien. ¿Qué nos dice? Un globo se suelta desde el punto C. Acá está el globo. Desde ese punto se suelta. Ahora sí, acá. Desde este punto C. Desde este punto C del punto C se suelta un globo. Y empieza a subir de forma vertical. Un niño lo observa cuando éste llega a una altura de 2 metros. Cuando llega a una altura de 2 metros, un niño lo observa. Desde un punto A. Desde este punto A un niño lo observa cuando llega a una altura de 2 metros. Dice, hasta ese punto. Desde un punto A. Con un ángulo de elevación cuya tangente es un cuarto. Este ángulo de elevación cuya tangente de esto es un cuarto. Entonces tenemos el primer dato ahí. Solución. Ya. Vamos a volverle entonces. Con un ángulo de elevación cuya tangente es un cuarto. Ya. Luego el niño se aleja 2 metros hacia el punto B. Luego el niño que estando en punto A, desde este punto A se va hasta el punto B. Se aleja una distancia de 2 metros hacia el punto B. Calcular la altura de E. Esta altura nos está pidiendo. Esta alturita. Esta alturita que le vamos a llamar H. O Y lo podríamos llamar también. A ver, un ratito. Acá. Listo. Una alturita H. Que nos pide calcular la altura de E. O sea, nos está pidiendo la altura desde D hasta E. Lo vamos a llamar H, ¿ya? Este sería DE. DE. Listo, eso nos pide calcular.
que subió el globo. Observe los datos del gráfico. Este es nuestro gráfico. Ya. Solucionaremos. A ver. Había uno más, un dato, ¿no? Volvemos a leer. Sacaremos uno más. Un globo se suelta desde el punto C, ya, y empieza a subir de forma vertical. Un niño observa cuando éste llega a una altura de 2 metros. De 2 metros desde un punto A. Desde un punto A observa cuando el globo ya ha llegado a 2 metros. O sea, ya estaría aquí. Con un ángulo de elevación cuya tangente es un cuarto. Entonces, el ángulo de elevación es alfa, pero su tangente es un cuarto. Entonces, tangente de tita es igual a un cuarto. Listo. Este es el primer dato que nos dan. Esto lo llamamos ecuación 1. Luego el niño se aleja 2 metros. Tenemos esa distancia acá. Hacia el punto B. Calcular la altura de E. La distancia de D a E. Que subió el globo. A eso lo estamos llamando H. Observe los datos del gráfico. Ya. Una vez que tenemos esto, lo más sencillo que podemos aplicar es aplicar acá. Podemos hallar esta distancia. Esta distancia lo vamos a llamar x1. Tenemos la tangente de tita. ¿Y qué es la tangente de tita? A ver. Del gráfico, vamos a observar del gráfico. La tangente de tita es igual a el cateto opuesto sobre la adyacente. El cateto opuesto es 2, la adyacente es x1. Y por consecuente, la tangente de tita tenemos como valor, nos da un cuarto. Listo. Solamente igualamos estos dos. Al igualar esos dos nos va a dar 2 entre x1 igual a 1 entre 4. Pasamos a multiplicar, vamos a tener x1 igual a 2 por 4, 8. ¿8 qué? 8 metros. Ya tenemos el valor de acá. Sería 8 metros. ¿Listo? Partimos nuestra pizarra desde acá hasta acá. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el valor de x1. Con ese valor, no con x1 y 2 metros, toda esta distancia tendría un valor de 2 más x1 que sería 8. Todo esto vale 8. x1 vale 8 metros. 10. Todo esto vale 10. También podríamos calcular el tangente de alfa. Entonces, a ver, vamos a tener en esta parte, vamos a hacer el tangente de alfa usando todo ese triángulo. A ver, vamos a tener así. Acá vamos a realizar el triangulito. Va a ser esto, el triángulo B, D y C. Triángulo B de C. Este ángulo es alfa. Ya. Todo esto valía 10 y esto vale 2. ¿Ve? Entonces el tangente de alfa va a ser igual a la opuesta sobre la adyacente, que sería 2 entre 10. Listo. No podemos hacer acá nada porque no es un ángulo conocido, ¿no? Entonces lo vamos a llamar ecuación 1, esto lo vamos a llamar ecuación 2. Listo. Para calcular la altura h, conocemos este valor, pero no este valor. ¿Cómo podemos usar esto? Podemos hacer por las tangentes también. A ver, por la tangente de ¿qué? Alfa más 2 alfa, tangente de 3 alfa va a ser igual a la opuesta, que sería h más 2m. h más 2. h más 2 metros, ¿no? h más 2 metros. Sobre la adyacente. La adyacente es 10. La adyacente tenemos el valor que es 10. Listo. Una vez hemos calculado esto, lo vamos a llamar ecuación 3. Ecuación 3. Ahora sí. Este ángulo es notorio ahorita, es notorio, pero no nos podemos poder recordar en el examen. Lo que vamos a hacer, en sí podemos reemplazar directamente a esta fórmula, que sería la tangente de 3 alfa es igual a la tangente de alfa 3 veces menos la tangente cuadrado de alfa. Todo esto dividido entre 1 menos 3 veces la tangente cuadrado de alfa. Esa es la fórmula directa, pero en un examen casi complicado, digamos, memorizar las fórmulas directas. Entonces lo que vamos a hacer es desdoblar
el tangente triple. Esta es fórmula, ¿no? Fórmula. Aquí vamos a anotar fórmula. Ya. Lo que sí nos podemos recordar es que el ángulo doble, ¿no ve? De una tangente. Entonces, desdoblaremos eso. Vamos a hacer de la siguiente manera. Más aquí. Acá. Vamos a desdoblar. Vamos a tener lo siguiente. Acá. Tangente de alfa. Tangente de alfa más 2 alfa va a ser igual a la suma de las tangentes. Tangente de alfa más la tangente de 2 alfa. Listo. Todo esto sobre 1. Si aquí es más, aquí es menos. Tangente del producto. Tangente de alfa por tangente de 2 alfa. Listo. Entonces, ahora, esto vamos a tener que va a ser igual a... en esto necesitamos tangente doble. Pero recordaremos que la tangente doble de alfa es igual a... La suma de dos tangentes va a ser 2 veces la tangente. Esto desdoblamos, va a ser alfa más alfa. Va a ser la suma 2 veces la tangente del mismo ángulo. Tangente de alfa. Sobre 1. Si era alfa más alfa, 1 menos tangente cuadrado de alfa. Listo. Y vamos a tener... esto es tangente triple, ¿no ve? Tangente triple de alfa. Triple de alfa igual a tangente de alfa. Tangente de alfa nos ha dado acá. Acá está tangente de alfa. Es acá, 2 décimos. Ya, tangente de alfa es 2 entre 10. Listo. Más la tangente de 2 alfa. Esto podemos hallar, tangente de 2 alfa. Acá sería 2 veces por tangente de alfa. Tangente de alfa es 2 décimos. 2 décimos. ¿Listo? Abajo 1 menos tangente de alfa, que es 2 décimos, pero al cuadrado. 2 décimos, pero al cuadrado. Esto va a ser igual a... Esto se va a convertir en 100. 100 menos 2 al cuadrado, 4. En el denominador es 100. Así. Listo. Esta parte, toda esta operación es así. Arriba nos va a quedar 4 entre 10. Listo. Por medios y extremos. A ver. Tangente de 2 alfa. Tangente de 2 alfa nos da igual a 400 arriba. Abajo nos da 100 menos 4, 96. Listo. Tangente de 2 alfa es eso. Pero podemos simplificar. Que nos daría 400. Es 400, ¿no? Medios y extremos, sí, 400. La mitad de 400 nos va a dar que es... No es 400, o si es 400. A ver. 10. Esto es medios, eso va abajo. Estamos mal. 10, acá sería 10 por 96, ¿ves? 10 por 96. Un 0 con un 0. 40 entre 96. 40 entre 96. Eso, simplificando, nos va a dar que vale 5 sobre 12. 5 sobre 12. Ese sería el valor de tangente de 2 alfa. Es igual a... Más acá. Tangente de 12 es 5 sobre 12. Tangente de 2 alfa. Listo. Ahora sí. Acá retomamos esta fórmula. Esta parte. Listo. Esto va a ser aparte. Listo. Ahora sí. Tangente de alfa nos era el valor de... Acá podemos observar. Tangente de alfa 2 sobre 10. Listo. Tangente de alfa es 2 sobre 10. Más la tangente de 2 alfa. 5 sobre 12. Y hemos desdoblado. Tenemos acá 1 menos la tangente de alfa, que sería 2 sobre 10. Por la tangente de doble ángulo sería 5 sobre 12. Listo. Esto va a ser igual a... Así. Tenemos todo eso. Lo que vamos a conseguir es... como un denominador 10. Haremos abajo. Lo vamos a hacer en la parte de abajo.
y al campo no da, vamos a tener tangente de 3 alfa igual a acá 10 por 12, 10 por 12 como un denominador. Acá vamos a tener 10 por 12 que va a ser 120, acá 120 menos 2 por 5, acá 120 menos 2 por 5, 10. Listo. 120 menos 10. Arriba lo mismo, como un denominador 10 por 12. Y vamos a tener 10 por 10 acá, 12 por 2, 24. Más 12 se va, 10 por 5, 50. Todo eso nos va a dar acá. Tangente de 3 veces alfa igual. Operamos. Por medios y extremos se van a ir estos. Estos se van. Ay, estos se van y estos se van. Esto y esto se va. Vamos a tener en el numerador. Vamos a tener 74. Y en el denominador vamos a tener 120 menos 10, 110. Listo. 74 entre 110. El tangente de triple ángulo nos ha dado 74 y 110. Pero aquí tenemos la otra relación. Acá. Con azulito vamos a llevar. De acá. Es la misma. Acá. Este triangulito. Esta ecuación es la misma que esta. Pues comparando nomás, pues, h más 2. Acá. H más 2 entre 10 es igual a 74 entre 110. Listo. ¿En qué quedamos ahora? Despejamos h. H vamos a tener igual a este 10 que pase a multiplicar. 10 por 74 entre 110. Este 2 que pase a restar, menos 2. Listo. ¿Qué nos da esto? ¿Qué nos da esto? Nos da 10 décimas. Acá nos da 11. 11. Listo. Acá vamos a tener 74 entre 11 menos 2. Eso va a ser 74 menos 22 entre 11. Y el valor acá va a ser 74 menos 22, 52. 52. Y h, que es igual la distancia de desde D hasta E, ¿no? Acá nos menciona la distancia de D a E. La distancia de D a E. D a E es igual a 52 entre 11. Unidades metros. Uno tiene unidades, veremos, sí, es metros. Con unidades de metros está trabajando, entonces esa es la distancia. Ese ha sido el problemita número 4 de resolución de triángulos. Más que todo en el examen va a ingresar así como en planteo. Y eso sería todo. A ver, espero que se haya entendido. Solamente hemos usado lo que vienen a ser las tangentes. Las tangentes nada más. Acá. En esta parte. Acá. Solo hemos usado puro tangentes. Espero se haya entendido. Eso ha sido todo por hoy día. Hasta luego a todos.